Los videojuegos de Dragon Ball, sin duda alguna, son una ventana a cientos o incluso miles de posibilidades nunca vistas en la serie principal, que van desde escenarios alternos como el visto en Dokkan Battle, donde se ve como Gohan del futuro finalmente consigue vencer a los androides de su época, hasta hermosas interacciones que obviamente nunca pasarán de manera canónica, como Goku reencontrándose con su madre Guinea en el juego Fusions, donde esta última se muestra alegre y orgullosa por el gran luchador que se había vuelto su hijo, siendo ese un emotivo momento que de no ser por aquel juego no tendríamos la oportunidad de presenciar. Pero sin duda, más allá de esas épicas escenas de ensueño, los juegos de Dragon Ball también se dan muchísimas libertades a la hora de experimentar, agregando decenas e incluso cientos de personajes únicos y por demás pintorescos, algunos de los cuales son completas joyas como el genial Shallot del juego Legends, mientras que otros son cuanto menos cuestionables, como la fusión Tiencha presentada en el Budokai 2 de antaño, quien si bien tiene un diseño bastante feo a simple vista, aquel Tiencha queda como un personaje atractivo en comparación a otros mostrados en diversas entregas. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 20 sobre los personajes más bizarros vistos en los juegos de Dragon Ball, los cuales sin duda alguna los harán replantear la definición de lo que realmente significa perturbador. Y para este video únicamente me basé en dos variables para ordenar los puestos, siendo la primera qué tan turbio o extraño sea el origen del personaje, y por último qué tan grotesco o inquietante sea su diseño. Y bueno, sin nada más que agregar, vayan por su snack favorito, pónganse cómodos y disfruten de este contenido. Y en el último puesto de este top tenemos al extraño Nappa Osaru, pero no el conocido y simplón modo visto en la saga Tenkaichi, sino su diseño eliminado que iba a aparecer en el extinto Dragon Ball Online, el cual destaca al instante por el simple pero curioso hecho de estar calvo. ¡Calvo! ¡Calvo! O en otras palabras que estaba desprovisto de abundancia capilar en el área de su cabeza. Algo irónico considerando que el modo Osaru es básicamente la transformación en un chango gigante y peludo, por lo que es por demás absurdo que haya solo uno de ellos que sea calvo aún teniendo pelo en el resto del cuerpo. Pero como aquel extraño diseño es así, con el fin de representar más a Nappa, al final tiene algo de justificación a nivel visual, e incluso viéndose relativamente normal en comparación a los siguientes puestos de la lista. Y en el puesto 19 del especial encontramos a Full Armor Mecha Freezer, o también llamado Cyborg Freezer para abreviar, una variante del icónico Mecha Freezer presentado por primera y única vez en el juego Super Dragon Ball Z, y siendo una versión aparentemente mejorada del anterior, con granadas en la cintura y una cola reforzada con minas. Pero sin duda su añadido más extraño es el enorme y nada sutil lanzamisiles en la espalda del tirano, el cual de hecho es casi tan grande como su cuerpo principal, lo cual lo hace ver de una manera físicamente incómoda y poco funcional. Pero a pesar de tener ese diseño nada práctico, tanto sus granadas como lanzamisil son totalmente útiles dentro de su juego, volviendo a Cyborg Freezer en una inesperada máquina de destrucción llena de sorpresas. Pero como esa forma tampoco se aleja mucho del Mecha Freezer original, lo dejo en un puesto bastante arriba en esta lista. Y como siguiente en la fila tenemos a Mira, principal antagonista de Xenoverse 2 y enemigo recurrente en la saga Heroes, quien aunque es conocido por estas últimas entregas, su primera aparición fue en el ya desaparecido Dragon Ball Online, donde era un enemigo esporádico pero importante poco antes del cierre de aquel juego. Aunque a simple vista tiene el típico aspecto de un demonio, Mira es en realidad un biandroide diseñado por Towa, quien lo creó usando el material genético de los mejores guerreros disponibles, entre los que destacan Goku y Freezer, volviendo a ese enemigo a grandes rasgos una versión infernal y más futurista de Cell, pero con la diferencia de que Mira busca seguir recolectando ADN de más peleadores para llegar a ser el más fuerte del universo, una meta predecible pero al menos más ambiciosa que la del conformista Cell. Pero retomando el origen y diseño de Mira, este es inusual en varios niveles, no solo por el hecho de ser un androide creado a base de ciencia mágica, sino también por contar con varias formas dispares, empezando con su modo original de núcleo, que es esencialmente un pequeño trozo de carne palpitante, hasta su forma final combinada con Towa, la cual le da un aspecto bastante similar al de un Super Saiyajin 4 de pelaje blanco, y siendo dicha forma lo más cercano que veremos a un Super Saiyajin 5 de manera oficial. Y debido a todo eso, Mira entra sin problemas en la categoría de personaje extraño, pero no lo suficiente como para estar más abajo en este video. Y en el puesto 17 tenemos a los Yadorat tipo guerrero, personajes que aparecen por única vez en el tan odiado Dragon Ball Sagas, quienes a diferencia de los escuálidos y débiles Yadorat estándar, poseen un cuerpo musculoso adecuado para el combate directo, o en otras palabras son unos chats dentro de su propia raza, razón por la que uno de ellos llamado Soba tiene un poder conocido de 14 millones, lo que significa que es casi tan fuerte como Freezer forma final al 15%, motivo por el que es usado como oponente de entrenamiento para Goku en el mencionado Sagas, donde además también tiene que enfrentarse a los Jackie, otros Yadorat guerreros que ayudan a Soba en su pelea ante Goku.
aunque al final el protagonista los termina venciendo y continúa su camino, pero dejando como curiosidad a esos inusuales Yadurat peleadores, que contrastan bastante con sus variantes raquíticas dentro del canon. Y como siguiente puesto tenemos a Demigra, principal enemigo en Xenoverse 1 y villano ocasional en Heroes, quien a pesar de que a primera vista tiene el aspecto de un malo muy genérico, tiene una que otra transformación un tanto extrañas, que van desde su forma de tiempo desatado, que le da un aspecto de demonio mezclado con dragón, pasando por su modo trascendido, que lo hace ver como un híbrido reptiliano, y por último está su forma final, que lo convierte literalmente en una abominación completa, dándole un diseño de un gran dragón demoníaco de color azul. Por lo que con todo lo dicho, las transformaciones de Demigra son en cierta medida más interesantes comparándolas a los cambios de tinte de pelo en los Saiyajin, lo que lo convierte en un villano llamativo y cambiante, pero solo a nivel superficial. Y en el puesto 15 aparece Hachiak, quien si bien a estas alturas es bastante conocido por el fandom, en su momento fue un personaje muy curioso y enigmático, quien aparte de tener un diseño inusual, cuenta con un origen más que fascinante. Debutando en el juego Dragon Ball Z Gaiden del 93, Hachiak fue creado inicialmente como la supercomputadora del Dr. Laichi, la cual se alimentaba del odio y rencor de los Ufur hacia los Saiyajin, pero luego de que Laichi pereciera, su espíritu reaparecería durante la OVA del plan para erradicar a los Saiyajin, donde luego de varios eventos, terminó por fusionarse con su supermáquina saturada de odio, dándose origen a la primera forma de Hachiak, que pese a ser la más conocida, no es la única, ya que este cuenta con otras 4 variantes a lo largo de los medios. Pero más allá de eso, la verdadera razón por la que este aparece en la lista es debido a los 5 finales posibles que tiene en su juego, los cuales varían dependiendo de las acciones del jugador. Y debido a ese motivo, sumado a que es literalmente una máquina hecha de odio puro, le doy a Hachiak el más que justo puesto 15 de este top. Y si con Mira como biandroide infernal no fuera suficiente, en este puesto tenemos a Fu, quien aparte de también ser un biandroide, es a su vez el hijo del mencionado Mira con Towa, algo bastante turbio en más de un nivel, ya que dejando a un lado las implicaciones biológicas, está el detalle de que Towa literalmente tuvo descendencia con un ser creado desde cero por ella, o en otras palabras engendró una creación con otra creación suya. Eres un enfermo, amigo. Y si con eso no fuera suficiente, el propio Fu pasó gran parte de su vida sin sus padres, lo que justifica en gran medida su personalidad maniática y altamente inestable. Y como guinda del pastel está el hecho de que Fu, al ser un mutante artificial como su padre, tiene transformaciones raras y únicas para él, que van desde su Super Saiyajin demoníaco con aura negra, hasta la forma furra que consigue al combinarse con Dogi Dogi, la cual irónicamente lo hace ver como un inocente ángel caído, por lo que debido al origen y la gran disonancia que hay entre todas las formas de Fu, merecía de lejos tener un puesto en este video. Y siguiendo con esta vasta lista, encontramos a Seijin, la fusión más bizarra, presentada en la época clásica de los Budokai, ya que además de su extraño aspecto, destaca por ser el primer personaje hipotético creado fuera del canon, algo ciertamente confuso a primera impresión. Seijin se presenta como la inesperada fusión entre Krillin y Cell, luego de que este último absorbiera por accidente al calvo terrícola en vez de al número 18, dando con ello origen a una versión de Cell chaparra y totalmente graciosa, ya que no solo heredó los icónicos rasgos de Krillin, como su falta de nariz o el tono naranja de su uniforme tortuga, sino que también perdió gran parte de su poder original. Pobre cosita fea. Volviéndose tan débil que apenas pudo vencer a Yamcha en una pelea directa, para luego terminar siendo fulminado por un Kikoho de Ten Shin Han, denotando que Seijin se había vuelto un chiste viviente en comparación al Cell auténtico, aunque para suerte de este último, todo eso había ocurrido en una pesadilla, de la cual Cell se despertó asustado pensando que era verdad. Y debido a toda esa curiosa secuencia, que fue sumamente random en su momento, le doy al indefenso y chistoso Seijin un lugar en este video. Y pasando de una fusión a otra, encontramos a una que seguramente casi nadie conoce, y siendo esa la fusión de Piccolo con el Dr. Mashirito, una combinación tan extraña que solo mencionarla hace que me den ñáñaras en la zona baja. Debutando por única vez en el juego Jump Superstars, la fusión de Piccolo con el Dr. Mashirito aparece como un personaje situacional capaz de realizar un combo especial en dicha entrega. Y para los que no lo sepan, aquel científico proviene del manga Dr. Slump, otra obra de Toriyama, siendo de hecho el antagonista más recurrente en aquella serie. Pero dejando a un lado ese pequeño dato, parece extraño y hasta fuera de lugar que esos dos puedan combinarse en un juego. Pero luego de investigar un poco, la razón de que puedan unirse se debe al hecho de que ambos están basados en Kazuhiko Torishima, quien fue nada menos que el primer editor de Toriyama, siendo ese un dato bastante rebuscado, pero que le da algo de interés agregado al origen de esa unión tan dispareja. Y prosiguiendo con el especial, pasamos a un personaje muy de fondo, pero con un diseño bastante resaltante, siendo ese Dark Shenlong, una versión oscura de aquel dragón, presentada como no en el universo de Heroes,
quien se trata de la segunda encarnación maligna del conocido dragón de la tierra, siendo el primero el dragón de humo negro aparecido en GT. Pero a diferencia de este, que tenía un diseño hostil pero a la vez inofensivo, la sola presencia de Dark Shenlong activa todas las alarmas de cualquiera. Esto debido a que fue diseñado por Touhua para lucir lo más diabólico posible. Y eso no es una exageración mía, ya que además de su paleta de colores sombría, su macabro aspecto da vibras del típico dios malvado que verías en un juego de rol de la década del 2000, y debido a ese motivo simplemente desentona comparándolo con el resto de personajes de la obra. Y llegando a la mitad de esta lista, encontramos al sueño de muchos fanáticos hecho realidad, siendo ese nada menos que Goku Modo Sabio, un personaje que debutó por primera y única vez en el juego Dragon Ball Battle of Z, que fue agregado como una referencia directa a la conocida obra de Naruto, y estando disponible solo al preordenar el juego en su época de salida. Pero más allá de tener un aspecto de ensueño que mezcla dos de los shounen más emblemáticos, aquel Goku contaba con funciones adicionales que hacían alusión directa al mencionado Naruto, que van desde hacerlo correr con los brazos hacia atrás como todo un ninja, hasta hacer que Goku haga sellos manuales en momentos aleatorios del combate, volviendo a ese personaje en un curioso y muy entretenido guiño para cualquier fanático de dos de las obras japonesas más representativas. Pero como de todas maneras la combinación en sí misma es bastante extraña, tiene más que ganado su puesto en este bizarro material. Y entrando en las ligas mayores del top, tenemos al Rey Enmascarado, personaje que debuta en el ya tan mencionado universo de Dragon Ball Heroes, siendo un curioso enemigo encapuchado, cubierto de pies a cabeza, pero detrás de su aspecto enmascarado, este es nada menos que el Rey Vegeta Zeno, la primera y hasta ahora única versión del padre del príncipe que sigue con vida en la época más actual, ya que al igual que Bardock Zeno, este Rey Vegeta fue salvado en el pasado por el Imperio Oscuro, quien además le dio el alias formal de Rey Enmascarado, para luego usarlo como guerrero adicional en las filas de su ejército. Y tras un tiempo sirviéndole a ellos, el Rey Enmascarado ganó suficiente poder como para destruir su atuendo superficial, revelando con ello su verdadera forma en pantalla, la cual resalta principalmente por dos cosas, siendo estas un gran mechón rojo en su cabello y el segundo unos inquietantes ojos oscuros con pupilas rojas, algo que lo hace ver literalmente como un personaje sacado de las típicas creepypastas de hace una década, como Sonic.exe o similares a él. Y aunque solo fuese una muy extraña coincidencia, no cabe duda que el diseño del Rey Vegeta Zeno es algo que saca de onda a cualquiera. Y en octavo lugar encontramos a Gotan, o también llamado Gokutan en ciertos medios, quien es de lejos una de las fusiones más inesperadas y desbalanceadas de todas. Debutando por un instante en la saga de Buu, Gotan aparece en la imaginación de Goku cuando este pretendía fusionarse con Mr. Satan, pero gracias al poder del guión, dicha unión nunca se hizo realidad en el canon, aunque fuera de este sí que tuvimos la oportunidad de verla en acción, en concreto en el lejano Budokai 2, donde aparece como un personaje especial obtenible en aquel juego, quien resulta inusual no solo por su extraña combinación, sino por contar con dos variantes diametralmente diferentes, con la primera conservando el dogi y la cara de Goku, pero con el bigote y afro de Mr. Satan, y siendo esta la versión más conocida de Gokutan, apareciendo también en los juegos de Heroes y otros medios más. Pero la que sin duda se gana el puesto en esta lista es la aberrante segunda variante, la cual tiene la forma del rostro de Mr. Satan, pero con el peinado de Goku, viéndose totalmente grotesco, sobre todo cuando hace su animación de entrada. Y debido a esa simple pero concreta razón, sumado a que de por sí la unión entre Goku y Satan suena bastante absurda, dejo a Gokutan en su más que adecuado octavo puesto. Y en séptimo lugar tenemos a Majin Osoto, personaje presentado en el juego Dragon Ball BRBS del año 94, y luego de su debut pasó varias décadas en el más profundo olvido. Pero por suerte o más bien desgracia, Heroes lo trajo de vuelta a la vida como antagonista principal de la saga del demonio invasor, donde vemos con lujo de detalle todos sus poderes y formas, aunque a través de una espantosa y dolorosa animación 3D. ¡Mis ojos! Y por si eso no fuera suficiente, Osoto resulta todavía más inquietante por sus motivaciones y técnicas, ya que este busca comerse a todo individuo poderoso para así ganar poder hasta el infinito. Y todo gracias a que Osoto divide su cuerpo en miles de copias autónomas, las cuales dispersa por el cosmos con el fin de cumplir su mórbido plan. Y si con esa descripción no bastara, Osoto finalmente invita a Goku y compañía a su base principal, aunque más tarde se revela que dicho lugar es nada menos que el cuerpo original de Osoto, el cual puede adoptar una forma final aún más grotesca que todas las anteriores, que lo hace lucir como toda una garrapata interdimensional. Por lo que debido a sus más que desagradables diseños, sumado a su regreso con una animación todavía más asquerosa, le doy a Majin Osoto el merecido puesto 7 del especial. Y en el puesto 6 tenemos a un personaje desconocido para la mayoría, siendo ese AMS, quien debuta en el juego World Mission para la Nintendo Switch, teniendo un origen y formas que lo hacen de las entidades más raras a nivel visual en la serie.
Sirviendo como un antagonista principal de World Mission, AMS es una forma de vida artificial creada por Silas, otro enemigo principal de esa entrega, a quien sirve y cumple sus órdenes sin dudar. Pero más allá de sus objetivos y motivaciones, hay que hablar de sus nada típicos diseños, con el primero siendo básicamente un globo gigante de color oscuro, todo bien hasta ahí. Pero al pasar a sus formas asimiladas, sin duda se vuelven bizarras a más no poder, ya que este gana una mezcla de rasgos muy incompatibles en su cuerpo, que van desde detalles de Freezer y Cell o el peinado de Goku Black, pero siempre con una silueta oscura que recuerda a su forma original, haciéndolo ver más como un sin corazón del Kingdom Hearts que un personaje de Dragon Ball como tal. Y debido a esa vibra tan alejada de la serie en la que aparece, sumado a los distorsionadas que son todas sus formas, dejo al extraño AMS en el lugar número 6 de este material. Y en el quinto puesto tenemos a uno de los engendros más desagradables presentados en Dragon Ball, siendo ese nada menos que Finn, un Majin artificial creado por Towa, como no en la caótica narrativa de Heroes. Apareciendo de forma esporádica en la obra, Finn se caracteriza por tener un diseño más que inusual, ya que en lugar de ser rosa como un típico Majin, este posee un sombrío color morado que hace juego con su origen y naturaleza demoníaca, algo que resalta todavía más con las maniáticas expresiones que hace. Y si con eso no bastara, Finn posee un par de transformaciones adicionales que lo vuelven aún más bizarro, empezando con su forma definitiva, que lo hace lucir como un villano sacado de Castlevania, hasta su infame modo de Dark Gogeta, el cual es de lejos de las cosas más inquietantes creadas en Dragon Ball, ya que incluso describirlo es por más difícil y doloroso. Pero resumiéndolo a grandes rasgos, se trata de un Finn luego de absorber a Gogeta fase 4, ganando con ello su silueta y cabello, pero manteniendo su tono y cara de Majin, haciéndolo ver como un Super Saiyajin cursiado, sacado del sótano de algún demente total, tanto así que desentona por completo cada que aparece en escena. Y debido a ese repertorio de diseños tan atroces, que empeoran uno más que el anterior, dejo al desconocido pero perturbador Finn en el adecuado quinto lugar. Y en cuarta posición encontramos a un puesto múltiple, el cual es compartido por un grupo muy inusual de Saiyaman, pero no las variantes multicolor vistas en Legends, sino las mórbidas versiones que aparecen en el fallecido Dragon Ball Online, donde fueron agregados como enemigos menores pero bastante inquietantes, ya que según el lore de aquel juego, estas variantes de Saiyaman descienden de los originales vistos en Z, quienes con el paso de los siglos se adaptaron a vivir en la Tierra, y por ello fueron ganando rasgos de los animales y plantas de aquel lugar, que van desde uno tipo cangrejo, pasando por otro tipo planta, y finalmente habiendo una versión mutada con forma de dragón. Por lo que viendo todo eso solo puedo decir, santo cielo por favor, que alguien acabe con el sufrimiento de esas criaturas de una buena vez, ya que con solo verlas es obvio que vivir de esa forma es una constante agonía para ellos. Cada momento de mi vida es una agonía. ¡Oh! Y pues debido a lo que acabo de mencionar, aquel grupo de Saiyaman mutantes y torturados se llevan con justa razón el cuarto puesto del video. Y como medalla de bronce tenemos a una de las peores aberraciones que el universo no canónico tuvo el descaro de mostrar, y siendo ese Cell X, una espantosa versión de Cell perfecto que destaca a simple vista por su aspecto de reina mutante del espacio. ¡Horrible! ¡Horrible! Habiendo dos versiones de aquel personaje, el primer Cell X fue presentado como no en el ya tan hablado Dragon Ball Online, siendo una abominación creada por Towa, usando una variante de Cell como plantilla original, al cual modificó a placer para convertirlo en una completa fábrica de engendros, ya que aquel Cell literalmente tenía como principal función el crear clones inferiores de sí mismo, a los cuales mandaba recolectar energía para así hacerse más fuerte, o en otras palabras los utilizaba como sus obreras dentro de su bizarro hormiguero. Y por si esa descripción no bastara, la segunda versión de Cell X no se queda atrás, y siendo esa la vista como no en el también ya hablado Heroes, quien se trata de una versión seno de Cell que fue directamente mutado por magia oscura, dotándolo no solo de un grotesco diseño, sino que fiel a su aspecto de insecto o arácnido, literalmente lo convirtieron en un enemigo venenoso, esto según las tarjetas de su personaje jugable en Heroes, por lo que debido a su origen y aspecto tan repulsivos, sumado que en esa forma pierde toda la razón volviéndose un insecto salvaje, le doy a Cell X su más que ganado tercer lugar. Y como medalla de plata tenemos un puesto compartido por cientos de personajes a la vez, siendo estos las decenas de fusiones mostradas en el tan marginado Dragon Ball Fusions, un juego que pese a ser bastante burdo e infantil, tiene hasta la fecha el roster más grande en un juego de Dragon Ball, contando con nada menos que más de 1000 personajes jugables, y todo gracias a las novedosas mecánicas de fusión usadas dentro de esa entrega, que permiten combinar a muchas caras conocidas, dando origen a un montón de mezclas extrañas, habiendo tantas que solo he agregado unas cuantas al video para que se hagan una idea de la magnitud que hay.
que van desde fantasías hechas realidad, como la fusión entre Goku y Gohan, hasta cosas que nadie pidió ver como Jackons, la unión entre Jaco y el buen Trunks del futuro, dejando claro que aquel juego es un desfile sin parar de personajes únicos y por demás bizarros. Y debido a esa ridículamente amplia variedad de fusiones que tiene aquel juego, las cuales desafían toda lógica aún dentro del mundo de Dragon Ball, las coloco en su conjunto en el más que merecido segundo lugar. ¿Qué es eso? Y como medalla de oro en este inusual y extraño top, encontramos al que es, en mi opinión, el personaje más bizarro y perturbador de todos, y siendo ese la tan infame Maxifusión Pinnick, que aunque también forma parte de las uniones raras de Fusions, decidí darle su propio puesto, ya que sin duda se lo merece con diferencia. Debutando en el ya mencionado Fusions, la Maxifusión Pinnick, o también llamado Ultra Pinnick, sirve como el principal antagonista de aquella entrega, quien nace luego de que Freezer y Cell engañaran a Pinnick, Wanda y Paprika para que se fusionen con ellos mediante la unión de 5 vías, dando como resultado a un guerrero que destaca a simple vista por su repulsivo y nada agradable aspecto, el cual me atrevo a decir que incluso supera a cualquier pesadilla húmeda vista en los más oscuros fan mangas, dando como resultado una fusión con un diseño totalmente espantoso y chocante. Y si con ese horrendo modo base no bastara, Ultra Pinnick es capaz de convertirse en su propia versión del modo Zaru, el cual es por Dios la cosa más incompatible que haya visto en la vida, ya que no solo magnifica sus irregulares rasgos al máximo, sino que también dejan claro que los diseñadores lo crearon estando bajo los efectos de alguna sustancia caducada, tanto así que es doloroso verlo, aunque sea por unos instantes, pero para suerte de todos, solo aparece en el tramo final de su juego, por lo que debido a ese diseño y orígenes tan horripilantes, aún para los estándares de lo no canónico en la obra, le doy a Ultra Pinnick su lamentable primer lugar como el engendro más bizarro de todo Dragon Ball. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No se olviden de dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todos los personajes mencionados es el más bizarro en su opinión personal, o si creen que hay algún otro que podría haber salido en esta lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!